Buenas tardes, profe. No se le está escuchando. Buenas tardes, todavía no se le escucha. No se escucha. Si no, profe, lo que puede hacer es volver a ingresar, Ya se fue. quizás ahí ande, porque Se fue, Nico. habilitado el mic. ¿Hola? Ah, se fue, genial, porque habilitado estaba el micrófono de él. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, ahora ahora sí, sí. perfecto. Sí, profe, ¿qué tal? Así estaba mal conectado el micrófono. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos al año pasado, básicamente. Nos encontramos ahora de esta manera, que era la que se usaba en el cuatrimestre anterior. Así que bueno, bienvenidos a la nueva era, a este nuevo sistema. ¿Me escuchan bien? ¿Se puede ver bien? Yo ahora voy a empezar a compartir pantalla. A ver, creo que estás... A ver, tengo un problema porque cuando salí me cambió el anfitrión. Tenemos... A ver, ¿quién es el anfitrión? A ver. ¿Quién tiene rol de anfitrión? Ah, ahora me lo pasaron de vuelta. Usted, profe. Ahora lo tengo de vuelta. Sí, ahí tengo el poder de vuelta. Sí. Muy bien. Ahí estamos. Creo que ahí debería poder compartirse. Ustedes avísenme si pueden ver el PowerPoint. Sí, se Sí, se ve. está viendo bien. Sí, Sí, se ve bien. Bien, genial. Y esto creo que, si estoy viendo bien, se está grabando, ¿no? Sí, se está grabando. Bueno, genial. Así que está bueno esto. A ver, antes de arrancar, quería compartirles algo que me parecía que estaba bueno. Déjenme ver si funciona. Quiero probar una cosita. Ah, creo que ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo, ¿no? No, profe, el Power estamos viendo. Ah, siguen viendo el PowerPoint. Ok. A ver.
que quiero ver si me funciona esto, que nunca lo había probado hacerlo así. A ver si lo puedo mandar. Creo que funcionó. Ahí por el chat les mandé un enlace, que después lo voy a subir igualmente al campus virtual. Es de una grabación sobre uno de los temas que vamos a ver hoy, que me parece que está bastante bueno, que es del doctor Roveda, sobre el tema de cesión de derechos hereditarios. No sé si lo pueden ver, si no lo buscan ahí, y si no, lo voy a subir también como material complementario al campus virtual. ¿Sí? Bien, yo ahí se los pasé. Después fíjense por el chat a ver si lo pueden ver. Si no, lo voy a subir al campus virtual. Bien, creo que entonces ahí... ¿Sí? Ahora pueden ver el PowerPoint bien. ¿Está más grande ahí? Sí, Sí, sí. perfecto. Bien, genial. Bueno, la idea de en esta modalidad, como usábamos en el año pasado, es que mientras estoy hablando, tal vez pueden ustedes mantener los micrófonos silenciados para evitar ruido de ambiente, ¿sí? Sobre todo esas cuestiones. Eso no quita de que acá nos vamos a manejar lo más parecido posible a las clases que tenemos presenciales, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen alguna pregunta, abren el micrófono, interrumpen o levantan, creo que está la posibilidad de levantar la mano, o si no también hacer la pregunta por el chat, si la quieren formular en el chat, y después la vamos viendo a medida que vayamos avanzando. Con eso la idea de esto es que sea lo más cercano posible a como estábamos congelándonos en el aula de la facultad, ¿sí? A ver, veo acá en el chat, bien, se escucha bien, perfecto, esto está, y ahí pasé el enlace, creo que ya se puede ver, genial. Bueno, ese enlace me parece que está bueno, es un video muy corto, no dura más de 15 minutos, del doctor Roveda, que siempre da muy buenas explicaciones, incluso si lo quieren googlear por algún otro tema, me parece que está bastante bueno lo que él habla, así que como para complementar, ¿sí? No es que lo van a estudiar de ahí, sino para complementar algunas cuestiones que o puedan faltar en la clase de hoy o que puedan generarle alguna duda a ustedes. Bueno, si están todos listos, vamos a arrancar con el tema que tenemos que ver hoy, que es el tema de, uno de los temas, tenemos que ver dos, uno es renuncia de la herencia y otro es cesión de derechos hereditarios, ¿sí? Vamos a arrancar con el tema de renuncia de la herencia. Entiendo que sobre estas cuestiones algo pueden haber visto ayer. A ver si esto me funciona. Ahí va. Entiendo que ustedes han visto ayer el derecho de opción del heredero, ¿sí o no? ¿Esto es así? ¿Qué es y por qué les pongo acá esto de una suerte de camino que se abre hacia dos costados? Porque es justamente la posibilidad que se encuentra el heredero de poder elegir si va por el camino de la izquierda o va por el camino de la derecha. Eso es lo que es básicamente el derecho de opción del heredero. La posibilidad que tiene de poder decidir si va a tomar el camino de la izquierda, es decir, va a aceptar la herencia, o va a tomar el otro camino, ¿sí? Que es el camino de la renuncia de la herencia. Eso es básicamente la posibilidad entonces que tiene el heredero para poder elegir qué es lo que va a querer hacer, sobre la base de que en nuestro sistema no hay herederos forzosos, ¿sí? No hay un heredero obligatorio más que forzoso, diciéndolo tal vez más apropiadamente, en el sentido de que quien ocupa ese lugar tiene que obligatoriamente mantenerlo, sino que tiene la posibilidad de elegir de si quiere aceptar o renunciar a la herencia. Básicamente ese es el derecho de opción. Entiendo que algo de esto han visto, con lo cual voy a ir más rápido. Esperen que se me cruzó. A ver, tengo algo en el chat. Ah, bien. Ah, Anabela, acá tengo un mensaje de Anabela con respecto al tema de la asistencia. Creo que me lo pasaste por el campus virtual, te contesté. Si querés podés sumarte a alguno de los grupos, ¿sí? En ese sentido creo que no hay inconveniente. Yo le voy a pasar tu nombre a la doctora Brigado y a Clara, que es la que está organizando más que nada las visitas. Ya empezamos con el tema de las visitas esta semana. Perdón, esta semana no, la semana pasada. Que bueno, justo yo estaba medio complicado en el juzgado con algunas cuestiones de trabajo, así que bueno, pero bueno, pudieron dar una vuelta por los juzgados. Por las dudas aclaro, si hay alguien más que falta y quiere anotarse acá en el chat, se suma, ¿sí? Si hay alguien que no se haya anotado en los grupos que hicimos la semana pasada, y así de esa forma vamos completando los grupos y voy pasando aviso, ¿sí? Yo voy a anotar por las dos, lo tengo igualmente tu nombre, Anabela, lo voy a anotar por las dudas para no olvidarme. Denme un segundito. Buscamos. Buscar algo para anotar.
Profe, ¿Hay alguien más? Cualquier cosa me pueden ir diciendo o se van sumando en el chat y me avisan, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién hablaba? ¿los juzgados de familia están todos juntos en San Martín y 20 de septiembre? Hoy por hoy, sí, acá en el ámbito del Departamento Judicial de Mar del Plata, hoy por hoy están los 6 juzgados en ese edificio, ¿sí? Está en vías de creación un 7º juzgado que no entra en ese edificio por cuestiones físicas, con lo cual está, bueno, a desarrollo de ver si se va ese único juzgado que se va a crear a un lugar nuevo o si se van a mover varios de los juzgados, pero hoy por hoy están todos en ese edificio, los 6 juzgados. Bueno, gracias. De nada. Bueno, esto está... Gracias, profe. Ahí pude habilitar el micrófono. Genial, buenísimo. Bien, esto está, ahí estamos funcionando. Bueno, entonces, producida la muerte del causante, nuestro sistema posibilita que el llamado a la sucesión pueda manifestarse voluntariamente sobre si acepta o no, o renuncia a esa herencia. Manifestar entonces por un acto positivo la voluntad de aceptar o renunciar a la herencia. Esto es lo que consiste básicamente el concepto, tal vez un poco más técnico, de este derecho de opción. Esta alternativa de elegir uno de los 2 caminos, entonces, es el derecho de opción. ¿Dónde está expresada esta libertad? En el juego de los artículos 2287 y el 2286. El 2287 habla justamente de la libertad de aceptar o renunciar a esta herencia. Todo heredero puede aceptar la herencia que le es deferida o renunciarla. Ahí está entonces este principio de libertad. Y en cuanto al tiempo, ¿en qué momento se tiene que ejercer este derecho de opción? Siempre tenemos que ejercerlo una vez que haya ocurrido la muerte del causante, ¿sí? Sobre la base de que las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas. ¿Esto qué significa? Significa de que yo puedo haber prometido en vida cualquier cosa al causante, haberle dicho, sí, ¿sabes qué? Voy a ser tu heredero, voy a seguir tu camino, voy a hacerme cargo de todas las deudas que tenés y que los acreedores van a quedar satisfechos, y sin embargo, cuando ocurre el fallecimiento del causante, puedo tranquilamente renunciar a esa herencia y no tener que hacerme cargo de si esa herencia presenta muchas deudas o muchas complicaciones, ¿sí? Esto es lo que conforma la libertad para poder hacerlo y en qué momento tenemos la oportunidad de manifestarlo válidamente, legalmente. En este sentido, siguiendo lo que decía Vélez Arfield, la aceptación y la renuncia no puede hacerse sino después de la apertura de la sucesión. El heredero presuntivo que hubiera aceptado o repudiado la sucesión de una persona viva podrá, sin embargo, aceptarla o repudiarla después de la muerte de esa persona. Incluso si hemos firmado, ¿sí?, algún papel, aún ante escribano público, en vida del causante, por el cual le prometíamos que íbamos a aceptar esa herencia y que nos íbamos a hacer cargo de toda la situación o que pueda ocurrir una vez que se dé el fallecimiento del causante, asimismo esa aceptación no es válida legalmente, la única que vale es la que se realiza una vez que ocurre el fallecimiento del causante. Esto sobre la base de que en nuestra legislación no existen los herederos necesarios o los herederos obligatorios, ¿sí? Entonces siempre está latente esta posibilidad de elegir entre la aceptación o la renuncia. Voy rápido con esto porque entiendo que esto ustedes ya lo vieron, simplemente es para refrescar, ¿sí? Hacemos un pasito para atrás para ubicarnos donde estamos parados y seguimos avanzando. Desde el punto de vista del sucesor, esto es un derecho, ¿sí? Una posibilidad de elegir entre si toma un camino o el otro. Desde el punto de vista de los terceros, ¿sí?, de aquellos interesados en que esta persona se manifieste, va a conformar un deber hacia esta persona porque tiene consecuencias jurídicas, consecuencias legales que ustedes han empezado a estudiar y hoy vamos a seguir profundizando sobre uno de los caminos, ¿sí? Entiendo que ustedes ya han visto el camino de la izquierda, ya han visto el camino de la aceptación. Ahora vamos a ver qué pasa si tomamos el segundo camino, ¿sí? Si tomamos el camino de la renuncia a esa herencia. ¿Qué es esto de la renuncia a la herencia? Bueno, básicamente es la contrafigura, la contracara, el otro camino, ¿sí?, de este derecho de opción. Según Borda, entonces, es un acto jurídico unilateral por el cual la persona llamada a la herencia declara su voluntad de repudiarla. A ver, aguárdenme un segundito que me está sonando algo acá en la computadora. Ya, ahí está, creo que ahora no va a molestar más. Bien. Incluso esto ya nos da algunos de los caracteres que vamos a analizar en cuanto a la renuncia de la herencia, ¿sí? Básicamente un acto unilateral porque implica entonces una decisión individual de este heredero para poder elegir en este caso la renuncia a esa herencia
con lo cual declara entonces la voluntad manifiesta de renunciarla, de no querer aceptarla. ¿Qué caracteres presenta? Bueno, por un lado, y en este sentido, algunos se van a asimilar a lo que ustedes ya estuvieron viendo, entiendo yo, respecto a los caracteres de la aceptación, pero básicamente, en primer lugar, tenemos que la renuncia tiene que ser lisa y llana, es decir, no puede hacerse a término o bajo condición, no puede decir, bueno, voy a renunciar a la herencia si no se me incluye el $1.000.000 que está en el banco, o voy a renunciar a la herencia por 90 días, ¿sí? Entonces, ese tipo de condicionamientos no es posible en la renuncia. Es lisa y llana, o se renuncia o se acepta. No se puede establecer condiciones o modalidades. Y unilateral, porque la eficacia entonces solo depende de la expresión de la voluntad del renunciante. Acá no hace falta la aceptación de nadie más, ni siquiera de los otros herederos que pueda llegar a tener, que puedan llegar a tener vocación sucesoria, y entonces de esta manera no se perfecciona con ningún tipo de consentimiento de otro individuo. Alcanza con la mera manifestación de voluntad por parte del renunciante. ¿Dónde encontramos esto? Dentro del 2287, ¿sí? Entonces dijimos que todo heredero puede aceptar la herencia que le es deferida o renunciarla, pero no puede hacerlo por una parte de la herencia ni sujetar su opción a modalidades. La aceptación parcial implica la del todo, la aceptación bajo modalidades se tiene por no hecha. Es decir, que si yo hago la aceptación solamente de la parte buena de la herencia, esa aceptación que hice solamente de la parte, digamos, de lo que me va a quedar en dinero, pero no así de lo que implica de deuda, tal vez aceptar esa herencia, esa aceptación no se puede realizar de esa manera parcializada, sino que va a implicar una aceptación de todo. La última parte de este artículo, cuando dice la aceptación bajo modalidades se tiene por no hecha. Acá en este sentido ha habido algunas interpretaciones respecto de qué es lo que se entiende por no hecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos autores entienden que de acuerdo a esta redacción, lo que se entiende por no hecha debe ser la modalidad que se le haya aplicado, ¿sí?, a esa aceptación. Mientras que hay otros que entienden que directamente lo que se tiene que entender por no hecha es la aceptación misma, ¿sí? Bueno, esto va a variar dependiendo de, digamos, de la mirada de interpretación que se haga sobre este artículo. Creo yo, tal vez, que la postura más acertada sobre la base, digamos, del contexto general del artículo es interpretar que esa modalidad, ¿sí?, sobre la cual se ha establecido esa aceptación es la que se debe entender por no hecha, no así la aceptación propiamente dicha. Bueno, pero esto, ustedes depende de donde lo lean, pueden encontrar posiciones diferentes en cuanto a la interpretación de este artículo. Se los dejo como para que lo puedan estudiar y para que sepan que existe entonces controversia sobre este punto. A mi forma de ver, desde mi punto de vista, lo que tendríamos que, sobre la base de esta idea que venimos trabajando, es entender a esa modalidad como no hecha y mantener, entonces, en su caso, la aceptación directamente, ¿sí? ¿Qué otros caracteres presenta, entonces, la renuncia a la herencia? Gratuita, ¿sí? Es decir, esta renuncia no puede tener una contraprestación. Si tuviera una contraprestación, si se tratara de una renuncia onerosa, estaríamos ante otra figura, que de hecho vamos a analizar un poquito más tarde, que es la de cesión de derechos. ¿Por qué? Porque justamente yo puedo, digamos, negociar algo, cambiar algo, ¿sí?, por una contraprestación, es decir, por un equivalente, por ejemplo, en dinero, en relación a lo que considero que es el valor de esa renuncia, pero de esa manera lo que estaría haciendo es negociar justamente esa renuncia. Y si estoy renegociando esa posición que tenía en la herencia, es porque claramente la tenía en mi favor, es decir, me consideraba, ¿sí?, como propietario, como dueño de ese lugar en la sucesión, con lo cual estaría entonces negociando algo que es propio, que sería mío. De esa manera entonces, si estoy haciendo una renuncia en función de recibir algo a cambio, se entendería que habría una cesión de derechos, ¿sí?, estaría cediendo mi lugar a cambio de esa contraprestación, lo que implica en los hechos haber aceptado previamente esa herencia, porque no puedo negociar algo que no tengo, ¿sí?, de lo que no soy titular. ¿Sí? Sobre la base de la aplicación entonces del 2294 en el inciso G, en este sentido. Sería una aceptación tácita, entonces. Exactamente, porque fíjense que cuando ustedes creo que han visto, y si no lo podemos repasar, fíjense el 2294, si alguno lo tiene a mano, el inciso G, que fíjense que dice en uno de los supuestos de actos que implican la aceptación,
dice, implica aceptación de herencia, la renuncia de la herencia por un precio, aunque sea en favor de todos sus coherederos, ¿sí? Es decir, si yo renuncio a cambio de un precio, ¿sí? De una contraprestación en dinero, por ejemplo, respecto a esa renuncia, estoy realizando un acto que necesariamente implicó poder negociar respecto de esa posición, con lo cual la tengo que haber asumido, aceptado antes para poder, ¿sí? Negociarla. ¿Se entendió entonces en relación a esto por qué, ¿sí? La renuncia tiene que ser gratuita? Por otro lado, la renuncia también tiene que ser indivisible. La herencia no puede aceptarse o repudiarse en parte. Ya esto lo vimos un poco cuando vimos el 2287. Quien renuncia, ¿sí? Lo hace por todo. Yo no puedo renunciar solamente respecto de las deudas y quedarme, ¿sí? Aceptar respecto de los créditos que tenga a favor como heredero, porque esto justamente viene de la mano con la imposibilidad entonces de poder partir la aceptación. Si no puedo partir la aceptación, tampoco puedo hacer o sea, dividir la renuncia, ¿sí? Por eso estos caracteres ustedes van a ver que vienen muy de la mano, o sea, son como contrapuntos o son la otra cara de los caracteres propios de la aceptación en sí. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con esta suerte de espejo que hay en lo que yo les marcaba al principio, esos dos caminos, porque o tomamos el camino de la izquierda o tomamos el camino de la derecha. Si tomamos uno, no podemos tomar el otro. Entonces, en función de esto, tienen contrapuntos, tienen, digamos, caras y contracaras que se van a ir reflejando en ese sentido. Y esta renuncia va a ser retroactiva también. ¿Retroactiva a qué momento les parece a ustedes? A la muerte del causante. El momento de la muerte. Claro, exactamente. Entonces, se va a juzgar al renunciante como si nunca hubiera sido heredero. ¿Por qué? Porque partíamos la idea, acuérdense, del 2277, de que la transmisión hereditaria opera en el mismo momento de la muerte del causante. Si renuncia, entonces, ese heredero a poder hacerse, digamos, a poder consolidar su vocación sucesoria sobre esa herencia, esa renuncia tiene que tener un efecto retroactivo a ese momento en que en esta ficción legal de nuestro sistema operó la transmisión hereditaria. Por eso se entiende que se va a considerar que ese heredero renunciante se lo entiende como que nunca ha sido heredero respecto de esa persona. Fíjense el 2301 en este sentido, efectos de la renuncia. Acá lo tenemos transcrito, ¿sí? El heredero renunciante es considerado como si nunca hubiera sido llamado a la herencia, sin perjuicio de la apertura del derecho de representación en los casos que por este código tiene lugar. Esto es importante entonces. El primer efecto que tenemos en cuanto a esta renuncia es esta retroactividad. Si el heredero renuncia, para la herencia, ¿sí? Para, digamos, la relación que tenga con los demás herederos que puedan existir, que puedan mantener entonces su vocación sucesoria, es decir, que aceptan esa herencia, para respecto de ellos, ¿sí? Esta persona, que en principio era heredero, pero que ahora renunció, es como si fuera un tercero ajeno, ¿sí? A esa situación. ¿Por qué? Por este efecto retroactivo que establece la ley en relación a la renuncia a la herencia, ¿sí? Entonces, a los fines, desde el punto de vista entonces del derecho sucesorio y en relación a los demás herederos, es considerado un tercero, es decir, un tercero ajeno, ¿sí? A esa sucesión. Sin perjuicio, lo que deja salvo este artículo, de la apertura del derecho de representación en los casos que por este código tiene lugar. Si se acuerdan que analizamos derecho de representación cuando lo vimos en su momento, cuando vimos el tema de órdenes sucesorios, sucesión del cónyuge, vimos este artículo el 24-29, ¿lo recuerdan? Fíjense que este artículo, cuando habla de la representación, del derecho de representación, dice en qué casos procede la representación. Y uno era la premoriencia, otro es la renuncia, que es justamente este supuesto en que estamos nosotros analizando, y otro es la indignidad del ascendiente. Entonces, la renuncia habilita, ¿sí? El derecho de representación. Y acuérdense que teníamos este segundo párrafo que nos podía traer alguna complicación. No sé si estaban todos en esa clase que tuvimos, media accidentada por varios motivos, entre los cuales estaba el paro de colectivos, me acuerdo, y demás. Ahora vamos a repasar un grafiquito que utilizamos para entender un poco este segundo párrafo, que ya lo subí también al campus virtual, ¿sí? O sea que está también para que ustedes lo hayan podido empezar a ver. No le impide la renuncia a la herencia del ascendiente, pero sí la indignidad en la sucesión de este. A ver si alguno me traduce cómo operaba esta situación, antes que veamos el grafiquito. A ver si ya de modo incluso de repaso de esta cuestión. ¿Qué es lo que no impide la renuncia a la herencia del ascendiente? Que los ascendientes
que los descendientes del que renunció se puedan presentar en su lugar, como herederos en su lugar. En cambio, si es declarado indigno, no se pueden presentar. Bien, ¿se acuerdan entonces que teníamos este grafiquito en el cual teníamos el supuesto más sencillo que podemos encontrar de la sucesión, entonces en este caso del abuelo, y tenemos acá un padre, ¿sí? Que sería por el orden descendiente, él, digamos en este supuesto, en este caso que nosotros tenemos acá, quien vendría a ser el heredero natural, ¿sí? En primer grado, respecto de este abuelo, pero en el caso que nosotros estamos analizando, vamos a suponer que este padre se llevaba muy mal con el abuelo, entonces dice, no, yo no quiero saber nada, yo renuncio a la herencia entonces del abuelo. Pero ¿qué pasa? Viene el hijo acá y dice, no, pero pará, a ver, vos, el hecho de que vos hayas renunciado, a mí me habilita a poder ejercer el derecho de representación. ¿Por qué? Porque no tengo por qué perjudicarme de tu renuncia si a mí me interesa, ¿sí? Como hijo, la herencia del abuelo. Entonces, en este caso, la renuncia del padre habilita al ejercicio del derecho de representación en función de lo que establece entonces este artículo 2301, ¿sí? La otra parte de este artículo de derecho de representación habla de que si el hijo es declarado indigno, entonces en la herencia del padre, porque podemos suponer que el abuelo fallece primero, el padre viene a fallecer, pero resulta que el padre fallece en función de un atentado que realizó contra la vida el propio hijo, ¿sí? Entonces un supuesto, una causal de declaración de indignidad, con lo cual este supuesto inhabilita, ¿sí? La posibilidad de la representación. Porque justamente esa persona es indigna para poder utilizar o ocupar el lugar que tenía el padre en beneficiarse respecto de la herencia, en este caso del abuelo. ¿Sí? ¿Se entendió entonces esto? Es un poquito tal vez confuso de entenderlo directamente de la letra del código, pero creo que con ese grafiquito que incluso tiene hasta movimientos, me parece que está bueno. Otro de los caracteres que tiene la renuncia es que tiene que ser expresa, ¿sí? En este caso, y esto es una gran diferencia en relación a la aceptación que vimos, de hecho recién referimos al artículo 2294 que hablaba de casos de aceptación tácita, ¿sí? Actos que implican aceptación. Bueno, en estos casos, ¿sí? La renuncia siempre tiene que ser expresa con una sola excepción. La excepción va a estar dada en uno de los efectos del tiempo en relación a la falta de ejercicio del derecho de opción. Creo que esto ustedes lo han visto, pero es el supuesto en el cual el heredero no dice nada y ha transcurrido el plazo de caducidad para poder ejercer el derecho de opción. ¿Por qué? Porque ese lugar en el que están los herederos, es decir, ese punto de inflexión en el cual tienen que ir por el camino de la izquierda o por el camino de la derecha, no puede ser eterno, ¿sí? Es decir, nuestro sistema establece un plazo por el cual este heredero se tiene que manifestar. Tenemos que saber qué camino va a tomar, ¿sí? Tarde o temprano lo tenemos que saber. Ahora, si no dice nada durante cierta cantidad de tiempo, entonces nuestro sistema toma una interpretación a ese silencio, ¿sí? Esa interpretación que está prevista en el artículo 2288 refiere a un supuesto, ¿sí? A un supuesto de renuncia tácita a la herencia. Por eso, en principio, la renuncia siempre tiene que ser expresa, siempre tiene que ser instrumentada, expresa, no admitimos renuncia tácita, salvo el supuesto de excepción en el cual caduca entonces el derecho de opción del heredero. Fíjense que el 2288 dice que el derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años de la apertura de la sucesión. El heredero que no haya aceptado en ese plazo es tenido por renunciante, ¿sí? Entonces, ese entonces es un supuesto de excepción a esta regla de renuncia expresa. ¿Se entiende entonces este supuesto? Sí, sí. Bien. ¿Tenían alguna forma, a ver, repasando para ver si esto les quedó claro, porque esto es muy importante, ¿tenían alguna forma de poder acelerar estos plazos? Es decir, acelerar el tiempo necesario para poder entender qué es lo que quiere hacer el heredero. Vamos a suponer el ejemplo. Yo soy acreedor, ¿sí? Del causante y resulta que a mí me interesa conocer qué es lo que va a hacer el heredero para ver qué es lo que va a quedar en esa herencia, cómo lo vamos a distribuir y cómo efectivamente me voy a cobrar de la deuda. ¿Tengo alguna posibilidad de no tener que esperar 10 años hasta que este heredero se decida? Sí, cuando el acreedor o el legado, el legatario lo intima, que son Bien. 3 meses. ¿Son 3 meses? ¿Están todos de acuerdo que son 3 meses?
O sea, hasta 3 meses. ¿Y cómo tiene que hacer esa intimación? Debe hacerla en el juzgado, o sea, frente al... Bien, tiene que ser Como, intimación. como subrogación. O sea, se subroga, es una especie de subrogación. Todavía no se subroga nada, todavía estamos en la intimación, ¿sí? Todavía estamos en el hecho de una intimación judicial para que se manifieste, el juez le va a fijar el plazo para que diga, a ver, si va a aceptar o va a renunciar a la herencia. ¿Y qué pasa si no dice nada en ese caso? Se entiende por aceptada. Bien, y acá está la cuestión, esto es muy importante, ¿sí? Fíjense que la presunción en ese caso es distinta a este supuesto de excepción que estamos hablando. Ahí, en lugar, ¿sí?, de mandarlo por el camino de la renuncia, lo mandan por el camino de la aceptación, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto, porque depende de qué plazo haya sido el que haya transcurrido, va a tener un efecto u otro el silencio, ¿sí? Esto es muy importante que sepan diferenciarlo uno de otro, y en qué caso opera este supuesto entonces de renuncia tácita, ¿sí? Entonces, esto me interesaba que les quede claro a ustedes para diferenciar bien los supuestos. Bien, por un lado tiene que ser entonces Bien. expresa, sí. Y también no se veo debe quién me habla, hacer luego de, o sea, tenemos que esperar 9 días, ¿no? Bien. Del fallecimiento. A ¿Qué partir son de ahí esos, podemos intimar. ¿Qué son esos 9 días? ¿Por qué son esos 9 días? Mm, Son los días de llanto y luto. Porque De son los llanto días y de luto. llanto, ¿no? claro. De Exacto, llanto y lucro. ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que tiene ese periodo de 9 días en los que no puede ser demandado. Bien, bien. Como No por puede ser respeto demandado. a la situación, debe ser, ¿Por ¿no? qué? ¿Para qué se entienden esos días? De llanto y luto, justamente. Para que no esté tan deprimido. Calculo. Claro, No, para permitirle realizar el duelo en relación al causante, ¿sí? Es decir, tengamos un poco de humanidad y partimos de la idea de que esta persona, de que estos herederos son personas, en principio, que tienen una relación afectiva o han tenido alguna cercanía con el causante, con lo cual están compungidos respecto de su muerte, ¿sí? Ahora, me parece que en la sucesión de Diego, no todos esperaron los 9 días de llanto y luto para empezar a hacer movimientos con los bienes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si ustedes son los, digamos, acreedores, ¿sí? O ¿sí?, son las personas interesadas en tratar de que esto se defina y ven que a los 2 o 3 días ya empiezan a contar un poco la moneda, ¿sí? Los dolaritos, ¿sí?, o los anillos o las cosas que andan dando vuelta? ¿Qué pasa ahí enfrente de esa situación? No podemos intimar, pero ¿qué podríamos hacer para tratar de estabilizar la cuestión y tratar de proteger la cuestión? Pedir una cautelar. Medidas cautelares. Claro, claro. A ver, los 9 días de llanto y luto son para justamente que pueda llevarse adelante el duelo personal de las personas allegadas al causante. Ahora, si estas personas todavía estamos velando al causante y ya empiezan a empezar a querer hacer distribuciones de bienes o empezar a revolear plata para un lado y para el otro, tenemos que parar esa cuestión, ¿sí? No nos puede impedir esto plantear medidas a los fines de inmovilizar esos patrimonios y eventualmente, una vez que transcurre el plazo y demás, ahí seguir discutiendo, ¿sí? Pero entonces no nos quedemos solamente con que tenemos que esperar esto, porque esto no puede perjudicar tampoco a las personas que puedan ser susceptibles de perjudicarse si no realizan este tipo de intimaciones, ¿sí? Entonces ahí tenemos que, dependiendo del lado en el que estemos y dependiendo del interés que ustedes como abogados, como futuros abogados tienen a proteger, actuar, entonces cuando hay que actuar con rapidez, en plantear medidas cautelares a los fines de preservar ese patrimonio, ¿sí? Bien. Por otro lado, entonces, esta renuncia tiene que ser formal. Entonces, así como tiene que ser expresa, tiene que ser formal. ¿Cómo es esa forma de la renuncia? Esa forma de la renuncia es por escritura pública. La renuncia a la herencia, conforme al 2299, debe ser expresada en escritura pública. Y nos dice que también puede ser hecha en acta judicial incorporada al expediente judicial, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento, ¿sí? Si el sistema informático no asegura la inalterabilidad del instrumento, estamos complicados, ¿sí? Entonces, esto partimos de la idea de que hoy por hoy, sobre todo como tenemos en un expediente, de hecho ustedes lo vieron, ¿sí?, cuando los que han participado hasta ahora en
en la excursión al juzgado, han visto que está todo informatizado. Hoy trabajamos todo con las computadoras, más allá de que seguimos teniendo el resabio de los soportes papel, de los expedientes de papel acumulados por todos lados, pero hoy por hoy es todo digital, al menos ¿sí? En el ámbito de acá de la provincia de Buenos Aires, es todo digital el expediente. Con lo cual, si no sé, el sistema informático no me garantiza ¿sí? la inalterabilidad de esto, entonces ahí estamos complicados. Con lo cual, entonces tenemos esta posibilidad. En principio, la escritura pública como un requisito para poder manifestar, formalizar esta renuncia, sino también se admite el acta judicial, pero entonces tiene que ser llevada adelante ante ¿sí? un funcionario público que va a tomar constancia de esa manifestación de voluntad, y esa acta ¿sí? expresada ante el funcionario público la va a volcar al expediente digital. Con lo cual acá se viene algún planteo, ¿sí? ¿Qué pasa con el escrito con patrocinio letrado? El escrito que presenta el abogado a través de un sistema digital con ¿sí? La firma escaneada de esa parte interesada en renunciar a la herencia. ¿Esto vale o no vale? ¿Sí? Esto ha sido motivo de algunos planteos doctrinarios en cuanto a la validez de esto, sobre todo teniendo en cuenta el expediente digital como lo tenemos hoy por hoy. Esto no está resuelto, o sea, no lo tenemos en la letra de la ley. La letra de la ley, ¿qué es lo que nos exige? Nos exige escritura pública o acta judicial incorporada al expediente digital, es decir, acta ante un funcionario público, ¿sí? El escrito con patrocinio letrado dependerá de la interpretación que haga el juez, en este caso, para admitir o no. Yo creo que el escrito judicial podrá valer como manifestación de voluntad, pero esa manifestación de voluntad va a tener que ser ratificada ante un funcionario público para convalidar estos recaudos. No significa de que no pueda ¿sí? Ser tomada como válido por algunos jueces. ¿Sí? Esto es debatido. ¿Sí? Esto tiene diferentes interpretaciones porque no está resuelto por la ley. Pero lo cierto entonces es que el sistema prevé estas dos cuestiones: escritura pública o acta judicial incorporada al expediente judicial como requisito necesario para la validez de esa manifestación de voluntad. Esto viene en función del sistema anterior, que estaba en el artículo 3345 del Código de Vélez, que establecía la escritura pública bajo pena de nulidad, y como excepción se admitía el escrito ratificado personalmente por el renunciante o acta firmada ante el secretario. Esa modalidad, que fue una excepción admitida por la práctica tribunalicia, fue lo que se incorporó expresamente en la letra del código que tenemos hoy por hoy vigente. Pero bueno, así como se incorporó eso, vamos a ver qué es lo que pasa con la posibilidad de un patrocinio letrado a los fines de incorporar esa renuncia, ¿sí? Pero lo cierto es que hoy tenemos esas dos requisitos o exigencias de formalidad. Y por otro lado, que tenemos que es irrevocable, ¿sí? La renuncia en principio entonces es irrevocable. Una vez que elegimos el camino, alguno de los dos, en este caso el camino de la derecha, el camino de la renuncia. A ver, esto que yo les digo del camino de la izquierda, el camino de la derecha, es para que a ustedes les resulte más fácil de entender. Si en el parcial me responden, la renuncia es el camino de la derecha, va a estar mal, ¿sí? Entonces, esto es para que a ustedes les resulte más fácil de poder entender a los fines de incorporarlo. La renuncia, entonces, una vez que tomamos ese camino, es irrevocable, con una excepción, ¿sí? La excepción está en la posibilidad de retractarse de esa renuncia. Es decir, hoy por hoy, si elegimos ese camino de la renuncia, no podríamos ir para atrás, salvo que se den los supuestos que contempla este artículo 2300 en cuanto a esa posibilidad de retrotraernos. ¿Y en qué caso se da esa posibilidad de retractarnos de la renuncia? Cuando el heredero que renunció se retracta si la herencia no ha sido aceptada por otros herederos ni se ha puesto al Estado en posesión de los bienes. La retractación no afecta a los derechos adquiridos por terceros sobre los bienes de la herencia. Es decir, que si yo renuncio y en función de esta renuncia que yo manifesté, otro de los herederos, ¿sí? que tenía vocación sucesoria, acepta y confirma su lugar en esa sucesión, entonces en ese caso ya no voy a poder retrotraerme a esa renuncia. ¿Por qué se da esto? Porque justamente la persona que ha aceptado esa herencia, tal vez la aceptó teniendo en cuenta o teniendo en miras la renuncia que yo efectué. Porque dice, bueno, a ver, no me conviene si tenemos que compartir esta herencia, pero si vos renunciás, capaz que sí me conviene aceptarla, entonces de esa manera sí me hago cargo y me voy a, digamos, a lidiar con los problemas que pueda llegar a tener esta sucesión para quedarme con los bienes que están involucrados.
en esa herencia, ¿sí? Ahora, si me cambias las reglas del juego después de haber manifestado esa voluntad, estás alterándome entonces mi aceptación, que tampoco podría ir para atrás, no podría retrotraer. Por eso entonces la retractación se admite en la medida que no haya sido aceptada por otros herederos o que tampoco el Estado haya sido puesto en posesión, haya sido otorgado en posesión de los bienes. Y siempre dejando a salvo los derechos de los terceros sobre los bienes de esa herencia, ¿sí? Los terceros acá que obviamente han actuado en función de las circunstancias que estaban en esa sucesión en ese momento, no pueden verse afectados o perjudicados por una retractación de la renuncia. En este sentido, dice, mientras que la herencia no hubiera sido aceptada por los otros herederos o por los llamados a la sucesión, el renunciante puede aceptarla sin perjuicio de los derechos de terceros pudieran haber adquirido sobre los bienes de la sucesión, sea por prescripción, sea por actos válidos celebrados por el curador de la herencia vacante, pero no podrá aceptarla cuando la herencia ha sido aceptada por los coherederos o por los llamados a la sucesión. Un poco lo que les venía diciendo recién. El heredero entonces que ha renunciado a la herencia puede retractarse siempre que se cumplan las condiciones fijadas por la norma. Primero, que no haya caducado el derecho de opción, es decir, tenemos que estar dentro del plazo de los 10 años de la apertura de la sucesión para poder justamente manifestarnos. Por otro lado, no tiene que existir otros coherederos o que existiendo aún no lo hayan aceptado. No lo hayan aceptado de cualquiera de las formas de aceptación, ¿sí? De cualquiera de las formas de aceptación implica aceptación expresa o aceptación tácita también. Con lo cual, cuidado con esto, porque los actos que implican aceptación tácita hay veces que son muy fáciles de poder cumplir a los fines de interpretar, ¿sí? Que ha existido una aceptación. Y por otro lado, que no se haya puesto el Estado en posesión de los bienes. Estos son los requisitos entonces necesarios para que pueda operar una retractación. Si no se da esto, entonces no podemos, ¿sí? Irnos para atrás, no podemos revocar esa aceptación esa renuncia, perdón, que hemos realizado. De los efectos de la renuncia un poquito ya hemos hablado. La sucesión se va a deferir como si el renunciante nunca hubiera existido, de modo que si hay coherederos, la porción que es repudiada, la porción que es renunciada por ese otro heredero, incrementará la de estos, y si estos no existen, se llamará entonces a los sucesores de grado posterior, ¿sí? En función del orden sucesorio, ¿sí? Entiendo que esto ya ustedes lo tienen más que claro, el orden sucesorio correspondiente dependiendo, ¿sí? Del grado en el que se encuentren, si están dentro del mismo orden, por ejemplo descendientes, ¿sí? Si el hijo no quiere ir, puede ser entonces que si el hijo renuncia a esa herencia, puede ser que siga entonces los demás descendientes, o en su caso si tiene que ir hacia otro orden si no hay más dentro de esa misma línea. Profe, esto Sí. lo de la diapositiva anterior, ¿es lo del derecho de acrecer? El segundo punto. Bueno, ahí me fui para adelante, ahí vuelvo. Bueno, Esa. esto, yo en este sentido, yo le subí un PowerPoint que creo que, porque a mí no me tocaba dar derecho a crecer. No, le tocaba a la doctora Iglesias. Claro, y de hecho incluso en el link que les pasé, también el doctor Roveda refiere a unas cuestiones vinculadas al derecho a crecer. Yo en esto soy bastante crítico, no sé, o sea, estoy seguro en mi interpretación, pero tal vez entiendo que pueda haber diferentes interpretaciones sobre esto. ¿Por qué digo esto? Y se los aclaro por las dudas. Porque para mí el derecho de acrecer, conforme está expresamente regulado en el Código Civil y Comercial, se aplica para los herederos de cuota o para los legatarios, ¿sí? Los herederos universales, ¿sí? Es decir, los herederos, por decirlo a modo grosso para que ustedes me entiendan, los herederos generales, los herederos que están llamados con vocación al todo de la herencia, no acrecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente si otro de esos herederos universales no quiere o renuncia a la herencia, lo que hace este otro heredero universal que se mantiene aceptante de esa sucesión es incrementar su porción en función de su vocación expansiva al todo de la herencia. ¿Por qué? Porque es un heredero universal. No acrece desde el punto de vista técnico-jurídico. El derecho de acrecer se da en determinados supuestos para herederos de cuota y legatarios. Ahora, ¿qué pasa? En los hechos, ¿sí? En los hechos, en realidad lo que hace ¿qué es? Incrementar la porción que tenía en un principio porque estaba compartida con otro sucesor, pero lo incrementa en función de su vocación expansiva a toda la herencia. Tiene una vocación eventual a toda la herencia. No es por el derecho de acrecer en sí. La finalidad es la misma. ¿Cuál es la finalidad? Incrementar la porción que originalmente tenía en función de la renuncia del otro heredero.
Por eso digo, esta aclaración es para mí desde el punto de vista técnico-jurídico. Si ustedes me dicen derecho a acrecer, sí, es correcto porque incrementa la porción que tiene en función de la renuncia del otro heredero. Pero desde el punto de vista técnico, lo que hace es actualizar su vocación hereditaria. No está acreciendo nada, ¿sí? Sino que está actualizando su vocación expansiva que tiene naturalmente por ser un heredero universal. Y por eso lo digo de esta manera, porque yo creo que, y esto aclaro, es una posición desde el punto de vista estricto técnico-jurídico para que se entienda. Pero en la mayoría, ¿sí? Del resto del material que ustedes pueden obtener, van a utilizar el derecho de acrecer como un sinónimo a esta actualización de la vocación sucesoria que les estoy diciendo. Básicamente refiere a qué? A este incremento que tiene en su porción en función de que algún otro heredero no quiere o no puede recibir su parte por cualquier circunstancia, ¿sí? Entonces, me parece que esto, para que a ustedes les quede claro, porque a mí, cuando lo estudié este tema, me costaba entender cuál era la diferencia. No entiendo cuál es la diferencia, no entendía por qué aplico derecho de acrecer que no está regulado, no estaba regulado para el heredero universal. Entiendo que viene con esta cuestión, ¿sí? Y que creo que esta es la explicación para poder diferenciar los institutos y entender que en definitiva significan lo mismo o operan para la misma circunstancia, para el incremento de una porción que en principio no tenía y que ahora tengo en función de que otro heredero no quiere o no puede aceptar la herencia. ¿Se entendió esto? Es tal vez un Sí, poco perfecto. Genial. Sí, es Es un poco que me surgió la duda porque leyendo el material de Derecho a Crecer, busqué una clase también, no de nuestra facultad, sino de la UBA, que lo explicaban claro, pero también daban como una especie de este ejemplo para los herederos, a todos los herederos universales, como una especie de derecho a crecer. Entonces no entendía yo, porque por digo yo, eso, iba al código y el código dice bien en claro que es solo para aquellos herederos que tienen una parte, una cuota. exacto. Yo creo que viene en una confusión terminológica de utilizarlo como sinónimo, porque en definitiva, acrecer no es ni más ni menos que eso, incrementar la porción que tiene ante la ausencia de otro heredero. Es correcto, pero desde el punto de vista técnico-jurídico, el derecho de acrecer está aplicado a un supuesto particular, que es para los herederos de cuota y los legatarios en determinadas circunstancias, cuando así se establece desde el punto de vista testamentario. Ahora, ¿por qué lo utilizan como sinónimos? Porque el heredero universal, en definitiva, incrementa su porción, ¿sí? Si hay otro heredero que también estaba llamado, pero que no tiene, que no confirma su vocación, porque por este caso que estamos analizando, que renuncia a la herencia, entonces, ¿qué es lo que hace el otro heredero universal? Actualizar su vocación, porque siempre estuvo llamado a todo. Lo único que antes lo compartía y ahora no lo comparte. En definitiva, acrece, incrementa su porción, por eso muchos lo utilizan como sinónimo, como derecho de acrecer de ese heredero. Pero no es un derecho de acrecer, sino que es simplemente la actualización de su vocación heredera, de su vocación sucesoria, ¿sí? Creo que con eso es un poco más claro la terminología en esta situación. Y les aclaro esto para que ustedes puedan tal vez afinar el oído y cuando escuchen a alguien hablar de derecho a acrecer frente a un heredero universal, sepan lo que les está queriendo transmitir, pero que bueno, puede ser que exista esta diferencia terminológica que no quita ni pone nada a la finalidad, ¿sí? Que les está queriendo decir, en definitiva, incrementar su porción, aunque aplicado, entonces, desde un punto de vista tal vez distinto desde la terminología, ¿sí? Creo que con esto me parece que los ayuda a tratar de entender algo incluso del material o lo que ustedes puedan encontrar por internet cuando se refiere al derecho de acrecer en materia de herederos universales. Y esto ya les digo, y les aclaro, y esto queda grabado, esta es la interpretación que yo hago de acuerdo a lo que he estudiado sobre este tema. No quita de que haya otros docentes que le digan que el derecho de acrecer aplica sobre el heredero universal. Tal vez habría que preguntar sobre qué se basa para considerar que el derecho a acrecer aplica o está regulado para el heredero universal, porque yo no lo he encontrado, ¿sí? Y entiendo de que opera de esa manera esa expansión, ¿sí? En relación a la vocación sucesoria de un heredero universal. Espero haber sido claro sobre este tema. ¿Les queda alguna duda? Porque es un tema tal vez difícil de entender por la diferencia terminológica. Creo que todos entienden la función que aplica sobre esto, ¿sí? Y es correcta esa función. Pero de la terminología a veces es un poquito más
difícil de dilucidar. ¿Está? ¿Sigo? Sí, ¿Avanzo? perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, esto el efecto ya lo vimos. Otro de los efectos de la renuncia es que no opera la compensación de créditos y deudas que puedan existir entre el renunciante y la sucesión, porque justamente se da esta situación de la renuncia. No le cabe ninguna responsabilidad a ese heredero que ha renunciado respecto de las deudas de la sucesión, porque justamente como soy un ajeno a esta sucesión en función de que renuncié, tampoco tengo que responder por las deudas que existan de esa sucesión. El hecho de la renuncia no impide que los sucesores del repudiante ejerzan el derecho de representación, como ya lo vimos también, y puede reclamar el legado que lo hubiera dejado. Acá hay que diferenciar, entonces, de acuerdo y conectamos con lo que ya vimos del legado. El hecho de que yo renuncie a la herencia no significa que renuncio al legado. Tengo que renunciarlo en forma individual o mejor dicho, en forma independiente. ¿Puedo renunciar a todo? Sí, puedo renunciar a todo. ¿Puedo renunciar solamente a la herencia y no al legado? Puedo hacerlo, ¿sí? Es decir, puede ser que yo me quiera quedar con la computadora que me transmitió en ese testamento mi causante, o el causante, mejor no es mío, sino el causante en sí, que me haya transmitido la computadora y que además me quería instituir como heredero universal. Bueno, ese legado, esa computadora puede ser que me interese y como legado lo puedo solicitar, pero no quiero saber nada con hacerme cargo de la totalidad de la herencia que le correspondía a esa persona, ¿sí? En este sentido, el 2387 habla que el descendiente o cónyuge que renuncie a la herencia puede conservar la donación recibida o reclamar el legado hecho, hasta el límite de la porción disponible. Fíjense, entonces, ¿por qué hasta el límite de la porción disponible? Porque para la sucesión yo soy un tercero más. Es decir, puedo recibir ese legado como lo podría recibir cualquier otro individuo que haya sido beneficiado con el legado, en la medida que no afecte, ¿sí?, la legítima de los demás herederos que hayan quedado en esa herencia, ¿sí? Entonces, en función de eso, siempre entonces hay que diferenciar. Una cosa es la herencia y otra cosa son los legados. Si soy beneficiario de ambos, tengo el derecho de opción, la posibilidad de elegir, de aceptar o renunciar los dos, alguno o ninguno, ¿sí? Si no quiero saber nada con la sucesión de ninguna manera, tendré que renunciar a la herencia y tendré que renunciar también al legado. ¿Qué pasa con la anulación y revocación de la renuncia? El renunciante está autorizado a demandar la anulación de la renuncia. Dijimos en principio que no podía retrotraerse salvo determinados supuestos específicos que le permitan retrotraerse. Ahora, renuncié, pero hay algún problema por el cual yo, como renunciante, pido la anulación, que se anule esa renuncia, porque, por ejemplo, se hizo sin las formalidades que están prescriptas para suplir la capacidad del renunciante en cuyo nombre ha tenido lugar, ¿sí? Es decir, estaba en un supuesto entonces de incapacidad por el cual no podía manifestar válidamente esa renuncia. Entonces pido que se anule esa renuncia. ¿En qué casos? Sí, en casos, por ejemplo, de dolo o violencia, resulta que me pusieron entonces un arma en la cabeza para que firme la escritura en la cual renunciaba a esa herencia, o en los casos de error, ¿sí? En realidad renuncié a una herencia, pero quería renunciar a otra, ¿sí? Entonces, en estos casos de vicio de consentimiento da lugar a la posibilidad de un planteo de nulidad de esa renuncia por parte del mismo, entonces, heredero renunciante. Todo esto, todos estos supuestos de anulación también se aplica para los casos del legatario, ¿sí? Entonces, en este supuesto también está la posibilidad de anular la renuncia al legado. Los efectos de la nulidad. En este sentido, si se hace lugar a este planteo de nulidad, el heredero debe ser considerado como si nunca hubiera sido desapoderado de sus derechos. ¿Qué es esto de considerarse que no ha sido desapoderado de sus derechos? Es decir, vuelve al momento anterior. ¿Cuál es el momento anterior? ¿El otro camino que estaba enfrente? No, no es considerado aceptante, sino que retrotrae el efecto a la instancia previa a esa manifestación de voluntad, a ese acto jurídico de la renuncia. Por eso entonces, en este sentido, lo que recobra es el derecho de opción. ¿Por qué? Porque esa renuncia fue realizada en forma viciada. Entonces, en función de ese vicio, retrotraigo esta posibilidad. Ahora, fuera de vicios, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de coacción por parte de alguna otra persona, elegí libremente ahora qué querés hacer. ¿Querés tomar la aceptación o querés tomar la renuncia? Puede ser que lo hayas anulado y que efectivamente digas, bueno, ahora que estoy con completa razón y sin ningún vicio, igualmente no me convence la sucesión y voy a renunciar.
serán honorarios para el abogado que ha planteado esta anulación, ¿sí? Ni más ni menos que eso. Difícilmente alguien que plantea la anulación de una renuncia vaya a optar de vuelta por la renuncia, ¿sí? Sino que generalmente van para el lado de la aceptación. Pero en definitiva, lo que este sistema prevé es recobrar la posibilidad de elegir, no obligarte en función de, como efecto de la nulidad, ir al otro camino, ¿sí? Al camino de la aceptación. Tenés la posibilidad de vuelta de elegir. Y por otro lado, la revocación de la renuncia. La revocación de la renuncia está en la otra vereda, ¿sí? Para lograr de alguna manera el mismo efecto, en el sentido de que los acreedores, en este caso del heredero, no se vean perjudicados. Entonces, acá, frente a una renuncia que perjudica a estos acreedores, se le da la posibilidad, se le da una acción judicial, el artículo 2292, para que los acreedores perjudicados justamente no vean vulnerados sus derechos por esa renuncia. Si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio a sus acreedores, estos pueden hacerse autorizar judicialmente para aceptarla en su nombre. En tal caso, la aceptación solo tiene lugar en favor de los acreedores que la formulan y hasta la concurrencia del monto de sus créditos, ¿sí? Y acá hay que aclarar algo, ¿sí? Este tipo de acción es una mezcla de dos acciones, la acción pauliana o la acción de nulidad con la acción de subrogación. El acreedor entonces se pone en el lugar de este heredero renunciante en función del perjuicio que tiene. ¿Para qué? Para que, acreditado entonces ese perjuicio, acepte la herencia en ese lugar que le correspondía. ¿Esto significa que ese heredero es considerado aceptante? No, ¿sí? Sino que se pone en ese lugar a los fines de incorporar patrimonialmente los beneficios que tendría ese heredero, pero no se considera al heredero aceptante. El heredero se mantiene como renunciante. Estos acreedores se subrogan para poder ser beneficiados de lo que le correspondía a ese heredero y que quiso, a través de la renuncia, perjudicar, ¿sí? Entonces, este supuesto constituye un caso típico de acción pauliana, o devolver las cosas al estado anterior de la renuncia, pero esta por sí sola no alcanza para satisfacer los derechos de los acreedores, de modo que este artículo le agrega la subrogación, el ejercicio de los derechos hereditarios en nombre del heredero. ¿Y cuál va a ser el límite a esto? El límite va a ser el crédito de esos acreedores que están planteando esta revocación a los fines de cubrir sus créditos. Lo demás, ¿sí? Lo demás que tengan esos, los demás, o sea, el resto, el remanente de los bienes patrimoniales que existan en función de ese heredero que ha renunciado, no van a ser beneficiados o no van a beneficiar al heredero que renunció, y tampoco a los acreedores que ya vieron cubierto su crédito, sino que solamente esta acción se admite a estos acreedores hasta el límite de su crédito. Lo demás, ¿sí?, se mantiene en beneficio de los herederos que sí aceptaron a esa herencia, ¿sí? Entonces, por un lado, los presupuestos que exige esto es que el heredero haya renunciado a la herencia y que lo haya hecho en perjuicio de estos acreedores. Esto habilita entonces al planteo de esta acción. Para tal inoponibilidad, también es necesario que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor, ¿sí? Pues lo contrario, los acreedores no tendrían interés. Es decir, ¿qué pasa acá en este supuesto? El heredero renuncia, pero resulta que el heredero es multimegamillonario y tiene bienes suficientes en su propio patrimonio para cubrir el crédito de estos acreedores, ¿sí? Entonces, en este caso, los acreedores no tienen por qué utilizar esta acción para entrar en el proceso sucesorio y de esta forma intentar perjudicar a los otros herederos, sino que tienen que cobrarle directamente a su propio deudor, ¿sí? Si es un deudor solvente. Si es insolvente, ahí sí podrían. ¿Por qué? Porque claramente está tratando de perjudicar en forma fraudulenta a sus propios acreedores. No es necesario que se pruebe el propósito fraudulento del heredero renunciante, ¿sí? El perjuicio por sí solo basta, el que resulta del estado de insolvencia en el que se encuentra el deudor renunciante. Si el deudor renunciante no tiene plata para pagarle a sus acreedores y encima renuncia a la herencia, claramente los está perjudicando, aun cuando no se demuestre un fraude en sí, sino que en sí mismo alcanza por la situación de insolvencia de ese deudor. La demanda debe interponerse entonces contra el renunciante y contra los coherederos y herederos de grado posterior que se han beneficiado con la renuncia del deudor. Podrían plantear entonces alguna objeción el resto de los coherederos. Esto habilita, ¿sí?, sobre todo las negociaciones. ¿Qué significa esto? Esto significa de que viene el acreedor y dice, a ver, el deudor renunció y resulta que no puedo cobrar porque el deudor me renunció. Si ustedes, ¿sí?, herederos, no quieren que yo me meta en la sucesión para cobrar mi crédito, desinterésenme, ¿sí? Entonces, si vos ves que hay una casa, ¿sí?, resulta que en el patrimonio de la sucesión hay una casa, una única casa,
dividida entre dos herederos. Uno de los herederos renunció porque dice, no, si me quedo con la casa me la va a comer el acreedor. Bueno, a ver, si a ustedes les interesa, al resto de los herederos, al otro heredero, vos querés quedarte con la casa dentro de la sucesión, bueno, ayúdame, cubrime mi crédito, satisfaceme mi deuda, y de esa manera no me voy a meter en esa casa, no voy a meterme en subastar ese inmueble o en ejecutar ese inmueble integrante de la sucesión a los fines de cobrar mi crédito, ¿sí? Entonces, por eso es necesario esta notificación al resto de los coherederos. ¿Para qué? Para que no se vean perjudicados por demás y puedan eventualmente buscar alternativas de solución para desinteresar a ese acreedor que tiene derecho a cobrar su crédito. Esto es un poco lo que les decía, el renunciante sigue siendo tal, es decir, este tipo de acción no afecta la manifestación de renuncia por parte del deudor. Si eventualmente queda algún remanente de la porción del renunciante, una vez pagado a los acreedores, este remanente le corresponde a los coherederos o a los herederos de grado subsiguiente en función de la renuncia que ha hecho ese heredero deudor. ¿Sí? ¿Me siguen entonces en la idea con esto? ¿Estamos hasta acá? Nos queda poco tiempo para ver este otro tema, que es el tema de cesión de derechos hereditarios. ¿Tienen alguna pregunta con la cuestión de la renuncia? A ver si hay algo en el chat. No, nada. Bien. ¿Están todos todavía? Se empiezan a dar de baja. Bien, sigamos entonces. Vamos rapidito con lo que podamos ver de la cesión de derechos hereditarios. A ver si esto camina. Ahí va. ¿Qué es la cesión de herencia o cesión de derechos hereditarios, como también lo pueden encontrar? Es un contrato mediante el cual el heredero, ¿sí?, que es el cedente, transmite a un coheredero o a un tercero, ¿sí?, no necesariamente tiene que ser un coheredero, sino que puede ser cualquier persona, que se va a denominar cesionario, la universalidad jurídica, la herencia o una cuota de ella, aparte que le corresponde a este heredero, sin consideración especial de los elementos singulares que la componen. Y esto es lo más, lo fundamental, diría yo, de esta cuestión. Entender que en la cesión de herencia o la cesión de derechos hereditarios, mejor dicho, lo que se transmite es la porción o la parte que le corresponde a ese heredero de la herencia, pero no bienes individuales, ¿sí? No bienes determinados o concretos. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo, vamos a suponer, una sucesión de mi hermana y yo, ¿sí?, en esa sucesión resulta que somos los únicos herederos y que esa herencia está compuesta de una casa, un auto, un local. Si yo cedo mis derechos hereditarios, no estoy cediendo, por ejemplo, los derechos que tengo sobre la casa únicamente. No, eso no implica una cesión de derechos hereditarios. La cesión de derechos hereditarios implica que yo le transmito la mitad que me corresponde de la herencia. Todavía no sabemos qué mitad o qué bienes integran esa porción hereditaria, sino que yo le transmito solamente, o sea, yo transmito únicamente mi porción a nivel general, no con una determinación particular de bienes. Porque si hiciera eso, si yo en lugar de decir cedo la mitad o sea, cedo mi porción de la herencia, que implica, en este caso, en el ejemplo que yo les estaba dando, la mitad de la herencia, porque somos los únicos dos herederos de esa sucesión, si yo dijera, en lugar de decir eso, de transmito mi posición, de que transmito esa mitad de la herencia, si yo dijera, bueno, no, yo transmito la casa que forma parte de la herencia, estaría haciendo una partición anticipada de un bien, el cual no se sabe si me va a corresponder o me va a participar dentro de mi juela o dentro de mi porción hereditaria a los fines de particionar, a los fines de determinar concretamente qué bienes integran esa porción. Con lo cual, esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, a los fines de entender que cuando se habla de cesión de herencia, se habla de una parte en abstracto, ¿sí?, una porción en abstracto de los derechos, ¿sí?, que le corresponden a ese cedente que está transmitiendo su porción en esa herencia. A esto lo vemos desde los artículos 2302 al 2309, y podemos decir entonces que la cesión de herencia es un contrato formal por el cual una persona cedente, sin transmitir su calidad de heredero, se obliga a transferir la herencia recibida o transfiere la cuota que tiene como heredero a otra persona, cesionario, junto con las deudas, garantizando su calidad de heredero en el marco de un contrato aleatorio, ¿sí? Es un contrato aleatorio porque justamente tiene ese alia, tiene esa cuestión riesgosa, si se quiere, en el sentido de que no sabemos qué bienes van a integrar esa porción.
Sabemos que tengo derecho a una porción de una herencia, una porción si comparto con alguien, porque puede ser que sea el único heredero y sea un heredero universal, es decir, que tenga toda la herencia y también puedo ceder toda esa herencia. Pero tiene el riesgo de saber qué bienes van a efectivamente quedar dentro de ese patrimonio y efectivamente van a adjudicarse al heredero o van a dividirse o particionarse si hay varios herederos dentro de la sucesión. Es un contrato formal, tiene requisitos específicos por los cuales tiene que llevarse adelante, y lo importante es que es esta particularidad que se da en este contrato específico, un contrato de cesión de herencia que no lo van a encontrar regulado en el Código de Vélez, ¿sí? Muchos le atribuyen a que fue una omisión de Vélez en la regulación que quería dar en específico en el tema dentro de la parte de sucesiones a este contrato de cesión de herencia, y que sí fue regulado entonces ahora en el Código Civil y Comercial, en el cual no transmito la condición de heredero, es decir, el cedente transmite la porción que le corresponde de esa herencia, pero no su carácter de heredero. ¿Esto por qué? Porque, como ya hemos visto, ¿sí? O como ustedes ya han visto, mejor dicho, la condición de heredero es personalísima. Es decir, no puedo transmitir a otro un derecho personalísimo inherente a esa persona, inherente a este heredero. Pero sí puedo transmitir, ¿sí?, los derechos patrimoniales emergentes de ese carácter emergente, de esa condición de heredero. Transmite todo, ¿sí? Transmite la porción que implica transmitir tanto el activo como el pasivo, ¿sí? Y este heredero lo que va a tener que sí garantizar, más allá del riesgo que tiene el contrato, por esta cuestión de que no se sabe los bienes que lo van a integrar, sí lo que tiene que garantizar es que él es un buen heredero, en el sentido de que es un heredero con un título justo, con título válido, para tener esa posición y poder eventualmente transmitir, ¿sí?, los derechos que emanan de esa posición de heredero. Por eso tiene que garantizar su calidad de heredero. ¿Qué características presenta este contrato? Bueno, no transmite la calidad de heredero, eso acá lo veo tachado, pero no es un tachado, ¿sí? Es un subrayado, quedó mal la filmina en este caso. No transmite la calidad de heredero, ¿sí?, por esta condición de personalísimo que tiene, sí se transmite el contenido patrimonial de esa situación, de esa condición. Es formal porque tiene que ser realizado por escritura pública. Esto de acuerdo a lo que exige el artículo 1618, con una forma solemnitatem, es decir, una forma necesaria para la existencia del contrato. Solamente puede ser llevado adelante por escritura pública, ¿sí? El contrato en instrumento privado, se ha planteado si puede valer o no puede valer, vale, pero como contrato en el que las partes se obligan a formalizar la escritura pública de acuerdo al 966. Para que exista este contrato, para que tenga validez legal, tiene que ser realizado conforme la formalidad que exige la normativa, es la escritura pública. Si lo hago por instrumento privado, solo va a valer a los fines de comprometerme a llevar adelante la escritura pública. No puede ser suplida por acta hecha en el expediente sucesorio, esto no está permitido, no está avalado. Y el aleatorio en el sentido de que no da lugar a rescisión o reajuste. La calidad de heredero del cedente no está en el alia, ¿sí? Es decir, la calidad, la condición de heredero sí tiene que garantizarse, sí tiene que garantizarse a los fines de la validez del contrato y a los fines de que el cesionario no se vea perjudicado, pero el alia está en el riesgo de que integra, ¿sí?, ese contenido patrimonial. Y esto es, de alguna manera, este riesgo es susceptible de ser modificado o atenuado por las propias partes. ¿Por qué? Porque puede ser que el contrato deje a salvo, ¿sí?, como cláusula, de que esta cesión se lleva adelante sobre derechos litigiosos o derechos dudosos por parte del heredero, en cuyo caso, si el contrato lo receta expresamente, el cesionario entonces no va a poder reclamar los perjuicios que tenga en función de ese riesgo que ha asumido por encima de acuerdo a lo que expresamente han pactado. Si no se dice nada en relación a esto, entonces el cedente tiene que garantizar su condición de heredero válido para poder llevar adelante entonces ese contrato y que no se vea perjudicado el cesionario. Se transmite instantáneamente la cuota, la porción que tiene en relación a esa herencia, pero los bienes recién se van a transmitir al momento en que opere la partición hereditaria, que sucede tiempo después, ¿sí?, a la celebración del contrato. La transmisión inmediata de la cuota perfecciona el contrato de cesión, pero ello no quiere decir que dicho contrato transmite por sí al cesionario los bienes particulares que componen la herencia. Esto es lo que les estaba diciendo recién.
¿Desde cuándo se puede ceder la herencia? ¿Desde cuándo podemos celebrar este contrato? Desde el fallecimiento del causante, es decir, desde la apertura de la sucesión, hasta la partición. ¿Sí? ¿Por qué es hasta la partición? Porque una vez que opera la partición, ya entonces en ese caso, cada uno de los herederos se va a considerar que ha adquirido ese bien directamente con el efecto retroactivo al momento de la apertura de la sucesión. Con lo cual ya puede transmitir directamente bienes, ¿sí? Porque ya forman parte de su patrimonio. Por eso es que es este intervalo de tiempo en el cual puede llevarse adelante este contrato de cesión de derechos hereditarios. No puede, ¿sí?, realizarse este contrato antes de la muerte del causante por la previsión de contrato sobre herencia futura del 2286. Y se transmite esa universalidad, se transmite el activo y el pasivo, ¿sí? Este contrato puede ser total, puede ser sobre toda la herencia, sobre toda la porción que le toca a ese heredero, o puede ser parcial, sobre una parte, ¿sí?, de esa herencia. Y el cesionario puede iniciar el juicio sucesorio, es decir, el beneficiado de este contrato puede iniciar el juicio sucesorio o presentar al CENER al reclamar el derecho. ¿Por qué? Porque en función de este contrato puede ejercer los mismos derechos que le correspondía al heredero cedente de esa cesión. Bueno, acá es una aclaración, no se puede ceder la herencia o una parte indivisa de ella antes de la muerte ni después de la partición. Esto acá les puse para que ustedes después repasen los artículos que dan fundamento, los artículos legales que dan fundamento y dónde lo encuentran estos límites, ¿sí? ¿En qué momento se determina el contenido de lo cedido? De acuerdo al 2304, el cesionario adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente. El momento regulador de los efectos del contrato es la apertura de la sucesión. Es decir, en ese momento es donde, tiene este porcentaje el heredero que puede eventualmente negociar a través de la cesión de estos derechos. Los efectos del contrato de cesión. Entre las partes, por un lado, el cedente tiene determinadas obligaciones. El cedente tiene como obligación la entrega de los bienes, ¿sí?, que se encuentran en su poder, y la responsabilidad por las deudas hereditarias. No perdió, recuerden que el cedente no pierde la calidad de heredero, aunque puede luego, ¿sí?, reclamar el reembolso al cesionario. ¿Qué significa esto? Que quien responde por las deudas hereditarias, ¿sí?, es el mismo patrimonio de la sucesión. Este patrimonio de la sucesión, todavía indeterminado al momento de la celebración del contrato, es lo que transmite en la porción que le corresponde a este heredero a través del contrato de cesión de herencia. Frente a esta situación, los acreedores de la sucesión, quien tiene un crédito para cobrar, ¿sí?, a esa sucesión, pueden reclamarlo tanto al cesionario, que es quien ostenta esos beneficios patrimoniales, ¿sí?, en función del contrato, o al cedente. ¿El cedente por qué? Porque sigue siendo heredero, ¿sí? El cedente, como tiene que garantizar su condición de heredero, también entonces tiene responsabilidad por estas deudas. Pero si él paga, el cedente, habiendo cedido su porción hereditaria, le puede reclamar, ¿sí?, en función de que ya no tiene patrimonialmente este beneficio, reclamar al cesionario. ¿Esto para qué se da? ¿Para qué? Para que el tercero interesado pueda reclamar y pueda hacerse de su crédito rápidamente a cualquiera de los dos. Después, ellos, ¿sí?, se tendrán que eventualmente arreglar entre ellos para solucionar y saldar las cuentas correspondientes de acuerdo a este contrato de cesión de herencia. Respecto de la evicción y los vicios ocultos, el 2305 habla de la garantía de evicción. Y dice que si la cesión es onerosa, el cedente garantiza al cesionario su calidad de heredero y la parte indivisa que le corresponde en la herencia, excepto que sus derechos hayan sido cedidos como litigiosos o dudosos, sin dolo de su parte. Esto es lo que yo les decía entonces al principio. La garantía que tiene en relación a la evicción, a la posible pérdida del derecho por parte de este heredero que se dio, tiene que justamente garantizarlo en beneficio del cesionario, salvo que hayan pactado que esos derechos son litigiosos o dudosos, ¿sí?, en cuyo caso, entonces, no corre la garantía de evicción. No responde por evicción ni por los vicios de los bienes de la herencia, excepto pacto en contrario. Puede pactarse incluso responder por los vicios que pueda contener los bienes específicos que integran la herencia. En lo demás, su responsabilidad se rige por las normas relativas a la cesión de derechos. Lo único que garantiza al cedente entonces es su calidad de heredero y su parte indivisa como cuota, pero no asegura que determinados bienes sean propiedad del causante o cuáles son las deudas. Todo lo que se refiere al contenido patrimonial, al activo y al pasivo queda fuera de la evicción por el carácter aleatorio. Es decir, no garantiza qué bienes forman parte o qué bienes van a integrar
esa porción de la herencia, sino que lo que garantiza es su calidad de heredero, y que en función de esa calidad de heredero tiene la posibilidad de negociar los beneficios patrimoniales que tiene esa calidad. Ahora, ¿qué integra esos bienes y qué en definitiva te va a quedar dentro de esa porción? No te lo garantiza. ¿Por qué? Porque puede ser que sea una sucesión recontra complicada en la cual no se pongan de acuerdo ninguno de los herederos, los bienes no se puedan distribuir en especie y tengan que, por ejemplo, ejecutar todo y liquidar todo para repartir dinero directamente, porque no hay forma de negociar y no es posible la división directa de los bienes, ¿sí? Entonces, ahí cuidado, porque puede ser que sea muy bueno, ¿sí? Utilizar o quedarse en el lugar de un heredero, o muy malo, ¿sí? Si es una herencia muy compleja, con herederos muy contradictorios, en el cual no se logra avanzar en una distribución rápida o una distribución, digamos, directa de los bienes, ¿sí? Con la excepción, como les decía acá, los derechos cedidos como litigiosos o dudosos. Y las obligaciones que tiene el cesionario, por un lado el pago del precio, ¿sí? Acá es un contrato entonces que tiene esta contraprestación, obviamente entonces si yo te cedo algo es porque recibí algo a cambio. El pago de las deudas y las cargas, es el deudor nato, ¿sí? De esas deudas, porque es justamente quien tiene el beneficio patrimonial en relación a esa sucesión, ya que la herencia se transmite con ellas. Esto no desobliga al cedente, como les decía, entonces el legitimado pasivo, quien tiene que responder frente al tercero acreedor, es tanto el cesionario como el cedente, ¿sí? Lo que tiene el cedente, si paga y transmitió toda su porción en la herencia, es que eventualmente podrá repetir, podrá reclamarle a el obligado principal, que es el cesionario, por lo que haya pagado con su propio patrimonio. El acreedor tiene a su disposición dos acciones, una contra el cedente y otra contra el cesionario. Si el acreedor se dirige contra el cedente, este podrá repetir contra el cesionario. Lo dicho también se aplica entonces a las cargas de la sucesión, ¿sí? Y efectos del contrato de cesión respecto de los acreedores. Bueno, los acreedores de la herencia conservan sus acciones contra el heredero cedente, aunque pueden dirigirse también contra el cesionario, ¿sí? Tienen legitimación contra los dos. Los acreedores personales del heredero solo tienen acción contra el cedente una vez que ha sido consumada la cesión, una vez consumada la cesión verán disminuida su garantía, eventualmente entonces porque son acreedores personales directamente del heredero. Los acreedores solo podrán usar la acción pauliana o medidas precautorias en función del perjuicio que tengan de acuerdo a la cesión que haya realizado ese heredero en perjuicio de sus propios acreedores personales, ¿sí? Acreedores no de la sucesión, sino acreedores personales del heredero. ¿En qué momentos, a partir de qué momento produce efectos esta cesión de derechos hereditarios? Entre los que hayan contratado cedente y cesionario, desde la celebración. En relación a los otros herederos, legatarios o acreedores del cedente, desde que la escritura pública, porque requiere, acuérdense, requiere como requisito, como forma válida de realización la escritura pública, se incorpora al expediente sucesorio. Es decir, esa escritura pública es incorporada al expediente y de esta manera toman conocimiento, entonces tanto herederos, legatarios y acreedores del cedente toman conocimiento de esa cesión. Y respecto del deudor de un crédito de la herencia, es decir, alguien que tiene que pagarle a la herencia, ¿sí? Desde que se lo notifica de la cesión. Se tiene que notificar entonces que ahora ha cambiado el acreedor de ese beneficio y que ha operado esa cesión, con lo cual entonces el deudor de ese crédito tiene que ser notificado para que opere respecto de ellos entonces la publicidad respecto de esta cesión. ¿Por qué es importante el agregado del contrato de cesión del expediente? Bueno, en los casos sobre todo de que pueda llegar a haber un supuesto de doble cesión, es decir, el cedente, este heredero, cede a uno los derechos, cobra, cede a otro los derechos, cobra. Entonces, ¿quién va a ser el que de alguna manera quede mejor protegido frente a los demás? Bueno, justamente el cesionario que tiene ese beneficio y lo publicita a través de la incorporación al expediente. Esto sin perjuicio de los reclamos que se pueden hacer contra el cedente de mala fe que ha cedido varias veces el mismo derecho, ¿no? Por supuesto. Pero entonces, en estos casos, si el segundo cesionario ingresa al expediente judicial primero esa escritura de cesión, ese va a ser el que tenga prioridad respecto del anterior en relación a los demás herederos, legatarios y demás. Y respecto a los terceros acreedores, ¿sí? Los acreedores personales del heredero, por ejemplo, el cedente cedió sus derechos, pero el acreedor personal trabó embargo sobre sus derechos hereditarios, entonces si la cesión se agregó después
al embargo, prevalece entonces este sobre aquella. Es decir, el acreedor personal del heredero puede ser que haya trabado, antes de realizar la cesión, el mismo cedente, el mismo heredero, haya trabado los derechos hereditarios con una medida cautelar. ¿Para qué? Para que el cedente no los pueda disponer. Y de esa manera verse perjudicado como acreedor del heredero por esa cesión, ¿sí? Entonces, en ese caso, si se trabó el embargo primero, no le va a ser oponible esa cesión, ¿sí? Bueno, creo que estamos bien con el tiempo. Llegamos hasta acá con el tema de cesión. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en relación a este tema. Sé que ya deben estar cansados. Bueno, quedaron bastantes. Pensé que ya me habían Yo tengo una abandonado. pregunta respecto de la acción pauliana. Sí, a ver, ¿en qué caso? No vuelve atrás el efecto de la renuncia. A ver, ¿cómo? Justo se me cortó en ese momento de internet y no llegué a entender, porque la acción pauliana no vuelve atrás el efecto de la renuncia. ¿Cuál es el efecto? Sí, Entonces, sí, vuelve para atrás. Sí. ah, Lo que te hace, pará, vamos a compartir de vuelta. Acá. Estabas en el tema de anulación de la renuncia, me parece, ¿no? Si mal no. A ver si esto funciona. Creo que estábamos por acá, ¿no? Creo que estamos acá. En el 33. 33. Uy, ¿qué hice? Bueno, vuelvo para atrás. A ver. Creo que te referías a la revocación, ¿no? ¿Me dijiste por esto, revocación de la renuncia? sí, sí. Claro, acá, entonces, este supuesto de revocación es una mezcla de las dos acciones, ¿sí? A ver, no sé si te interpreté bien, porque me parece que vos me referiste a este supuesto de revocación, para el caso de que, entonces, un tercero plantee, entonces, la revocación de la renuncia que realizó el heredero. ¿Estoy en lo correcto? ¿Te interpreto bien? Sí, sí, ese es el caso, que no Claro, entendí. es una mezcla de las dos. ¿Por qué? Porque el acreedor lo que quiere es que esa renuncia no tenga validez en relación a su crédito. Entonces, vuelve para atrás respecto de esa renuncia, pero únicamente en beneficio del crédito que tenga ese acreedor. Y por eso, entonces, vuelve para atrás y se subroga en el derecho que le corresponde al heredero. ¿Para qué? Para aceptar en esa porción esos bienes que le correspondían al heredero. Pero en sí mismo, ¿sí?, esta revocación no implica una posibilidad al heredero para considerarlo aceptante, sino que la renuncia del heredero se mantiene, pero los acreedores se ponen en el lugar de ese heredero para ir para atrás respecto de esa herencia en lo que a ellos los perjudica, ¿sí? Es decir, incorporan a esta finalidad, permite que los acreedores se metan subrogándose en el lugar de ese heredero en la sucesión, beneficiarse como si hubiesen aceptado la herencia, hacer incorporar los bienes que les correspondían a ese heredero, cobrar su crédito. Si en función de todo esto, ¿sí?, en función de todo esto, una vez satisfechos estos acreedores, así todo, quedan bienes, ¿sí?, que hubiesen correspondido a este heredero, esos bienes no lo van a beneficiar al heredero. ¿Por qué? Porque la renuncia desde el punto de vista individual del heredero no se dejó sin efecto, sino que ellos se pusieron en su lugar para poder cobrar en la posición que le correspondía. Pero como el heredero renunció, no se puede beneficiar si quedan bienes, ¿sí?, por fuera del crédito que han cobrado los acreedores. ¿Tá? Entonces, es como un poco complicado de poder entender esto. Tal vez es más complicado aún de llevarlo a la práctica, pero es una garantía que tienen los acreedores para que no puedan verse vulnerados en función de la renuncia que haga un heredero en su perjuicio, ¿sí? Creo que acá lo poníamos un poquito mejor en esta última parte.
Ni los acreedores autorizados judicialmente a aceptar la herencia renunciada son herederos del difunto, ni pueden ser demandados por otros acreedores de la sucesión, ¿sí? O sea, a ver, los acreedores no son considerados herederos. Se ponen en el lugar del heredero para no ver perjudicado su crédito y poder eventualmente incorporar los bienes que a este heredero le hubieran correspondido. El renunciante sigue siendo tal, es decir, es como si nunca hubiera sido heredero. Acuérdense el principio y el efecto general que vimos cuando vimos renuncia. Como si nunca hubiera existido, ¿sí? Si eventualmente quedase algún remanente de la porción del renunciante, una vez pagados sus acreedores, el mismo corresponde a sus coherederos o a los herederos de grado subsiguiente. ¿Sí? Entonces, ¿queda un poquito más claro esto? Sí, ahora sí. Gracias. Bien. Después les dejo de tarea para que ustedes piensen qué pasa si se mezclan los institutos que analizamos recién. Es decir, tengo un contrato de cesión de herencia, vamos a suponer el caso. El mismo caso que les estuve diciendo recién. Mi hermana y yo somos los herederos de mi papá fallecido, ¿sí? Y resulta que yo cedo mis derechos hereditarios a través de una escritura pública, los cedo a un tercero, ¿sí? Cedo mis derechos hereditarios porque, bueno, voy a cobrar ahora lo que entiendo es un precio justo por este lugar que tengo, no voy a discutir nada con mi hermana, que venga a pelearse otro, yo cedo esto, ¿sí? Cedí esto, cobré, y resulta que mi hermana renuncia a la herencia. ¿Qué pasa frente a ese supuesto, ¿sí? En ese caso? ¿Quién se va a ver beneficiado? El cesionario al cual yo negocié, transmití, ¿sí? Esa porción hereditaria que en principio pensé que era la mitad de la herencia y que ahora, ¿sí? Y que ahora se expande a todo. ¿Por qué? Porque renunció a la herencia, entonces mi hermana. ¿Quién se va a ver beneficiado de esa situación? El cesionario al cual yo transmití la porción que me correspondía en la herencia, o me beneficio yo como heredero. Se los dejo picando a ustedes para que lo analicen. Está regulado en el código para que lo estudien, ¿sí? Está expresamente regulado y bueno, si tienen alguna duda, lo vemos en la clase que viene porque ya estamos fuera de tiempo, ¿sí? Pero se los dejo picando para que lo analicen. Si estudian el tema, si lo leen del código, no hace falta que lean demasiado, van a ver que está regulado específicamente cómo se resuelve esta cuestión, ¿sí? Bueno, Profe, ¿duda? ¿ya habilitó el Power en el campus? ¿Cómo? ¿Ya habilitó el Power en el campus como para repasar un No, poco? no, Ah, ahora lo voy a subir. Si puedo ahora lo subo y si no, entre hoy y mañana lo subo también. No, que bueno, estaba así. gracias. De nada. Chicos, después Hasta luego, gracias. creo que la grabación va a estar disponible. No sé si está Octavio acá, no veo si está Octavio acá, pero si no, organícenlo con él para ver cómo se accede al enlace. Me parece que lo subían directamente del centro de estudiantes, ¿sí? Bueno, listo. Dale, gracias. Chao, nos Bárbaro, vemos. gracias. Hasta luego. Hasta Chao, chao. luego. Chao, profe, gracias. Gracias, buenas noches.